Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, José. ¿Cómo están, chicos? Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien. Una indicación en general, ¿no? Estamos el día de hoy desde Beaterio dando las clases y obviamente pues vamos a tener que escuchar algunas clases de los demás profes, ¿no? Por si acaso les pongo en conocimiento, ¿sí? Bien, chicos, un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien. No se olviden, por favor, de seguirse cuidando ante el cambio climático. Recuerden también que tenemos que tener las medidas de prevención. A su vez, si no tenemos todas las vacunas en contra del COVID, de igual manera también lo tenemos que hacer, ¿no? Así que tenemos que cuidarnos bastante, por favor. Adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia, ¿sí? Estamos cerca de 10 participantes y solamente 3 personas han registrado la asistencia. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, por favor. Entonces, registramos la asistencia en este momento y seguimos avanzando, ¿sí? Bien, el día de hoy vamos a seguir avanzando en el contenido de la plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente de la Inquisición, ¿no? El Tribunal de la Santa Inquisición, que básicamente fue un instituto creado directamente por la Iglesia Católica, de tal manera que buscaba directamente en este caso, someter, enjuiciar a aquellas personas que no estaban directamente con la religión, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos mencionar que la Inquisición básicamente tuvo su oportunidad, por decirlo así, de controlar todos los territorios en donde básicamente la religión católica había tomado pues sus territorios, ¿no? Muy bien, empezamos, por favor. ¿Me ayuda en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Elba Judith Robalino? ¿Qué fue de la Inquisición? Buenos días, por favor. ¿Qué fue la Inquisición? Santa Inquisición o simplemente Inquisición se llama a una serie de instituciones pertenecientes mayormente a la Iglesia Católica y dedicadas a la detención, persecución y castigo de la herejía en sus posibles facetas. Dicha persecución era llevada a cabo por los inquisidores, agentes eclesiásticos con la potestad de someter a juicio la fe de los ciudadanos y de ejercer hasta cierto punto roles policiales, judiciales y punitivos. Se desconoce la cantidad de personas que perdieron la vida en manos de la Inquisición, sometidos a tortura física para obtener confesiones de brujería, hechicería, herejía o sodomía, y a castigos ejemplarizantes que iba desde la quema en la hoguera hasta el ahogamiento. Incluso llegó a someter a juicio a animales bajo a la lógica de que albergaron entidades denómicas, así como a sancionar y destruir libros y perseguir a sus autores. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien, cuando hablamos de la Inquisición, básicamente establecieron un solo objetivo con la creación, ¿no? El perseguir directamente a otras personas que mantenían pues otra religión, ¿no? Especialmente a los herejes, a las personas que obviamente no compartían su religión, aquellas personas que obviamente daban hincapié para mejorar las disciplinas, cosa que en esta etapa básicamente estaba todo prohibido, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos también mencionar algunos de los castigos que generalmente realizaba el Tribunal de la Santa Inquisición, la quema, la hoguera, ¿no? Que básicamente fue una etapa en donde las mujeres obviamente fueron perseguidas, fueron asesinadas y obviamente pues
fueron conocidos también con el nombre de brujas, ¿no? Y adicionalmente a eso, a pesar de que en aquel momento las mujeres lograron curar enfermedades mediante los remedios de la naturaleza, obviamente pues no era bien visto por los ojos de la religión y por ende empezaron pues a juzgarlas, ¿no? A juzgarlas, a someterlas e inclusive pues a asesinarlas, ¿no? La otra cuestión acá es que básicamente también perseguían a un animal que nosotros tenemos en casita como una mascota. Sí, ¿cuál será? En casa tenemos una mascota, El ya. perro, El perro. ¿Será el perro o será el gato? Gato. gato también. Excelente, muy bien. El gato para aquella época también fue juzgado ya bajo la superstición que básicamente decía que albergaba entidades demoníacas. Entonces, básicamente para ello, netamente el Tribunal de la Santa Inquisición empezó a emplear lo que son torturas físicas, de tal manera que sacaban pues la verdad, sacaban la brujería supuestamente, y a su vez directamente purificaba lo que es el alma, ¿no? Bajo sus puntos de vista. Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar, ¿no? Que las disciplinas, tanto de la física, de la literatura, de la química, fueron disciplinas que se detuvieron y obviamente cuando una persona encontraba alguna prueba de la naturaleza, hablando directamente de teorías, leyes, normativas, directamente era destruido, si no tenía la aprobación directamente de la religión católica, ¿no? Muy bien, ahora, si vamos a hablar directamente del origen, ¿ya? Me va a ayudar, por favor, el señor o la señorita. Me va a ayudar, por favor, la señorita Karen Narváez. Ya le hice. Buenos días, por favor. Origen. La Inquisición encarna el espíritu de las naciones europeas. Luego del ascenso del cristianismo empezó a considerar a los herejes con enemigos del Estado. Así se crea la Santa Inquisición. En 1184 la Languedoc, al sur de Francia, una situación para combatir la herejía de los catarros o obiges, cuyas doctrinas contradecían el canon católico. Luego se aplicó en momentos específicos con el reino de Aragón en 1249, sentando hacia las bases para lo que luego fue la célebre Inquisición española, una de las más crueles en la historia. Y también en Portugal, en Roma, llegaron incluso a las colonias de América. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias, ¿no? Muy bien. Aquí directamente podemos establecer el punto de partida de la Inquisición, ¿no? Que fue en Languedoc, al sur de Francia, que básicamente lo hicieron para, en este caso, contraatacar, por decirlo así, a las religiones paganas que tenían pues los cátaros y los albigenses, ¿no? Si bien es cierto, el canon católico realmente logró tener el control de estos territorios, someter a aquellas personas que no estaban en su religión y sobre todo directamente establecer como la Biblia, como la religión católica, como la estabilidad religiosa dentro de estas sociedades, ¿no? Especialmente de las naciones europeas. Si bien es cierto, aquí también destacamos una situación muy importante, ¿no? En el Reino de Aragón, en los años de 1249, generalmente fue el año en donde se creó pues la Inquisición española, ¿no? Que como ustedes saben, tanto la Inquisición española como la de Portugal generalmente llegaron pues al territorio del continente americano y aplicaron sus normativas, ¿no? Obviamente establecer la religión católica como tal, no permitir ningún otro tipo de religión y sobre todo directamente emplear los instrumentos de tortura, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver en esta imagen, ¿no?
cómo se representa pues al Tribunal de la Santa Inquisición representado directamente por la Iglesia, quemando los libros ya que no eran autorizados por la Iglesia. Entonces sí, directamente se creaban nuevas leyes, nuevas teorías a cualquier disciplina y no tenía la aceptación de la Iglesia Católica, obviamente pues eran quemados. Eran quemados, todo bajo el control directamente de la Iglesia Católica, ¿no? Aquí también podemos hablar de una etapa importante, la edad del oscurantismo que se le conoce, ¿no? Que fue una etapa en donde básicamente la religión tomó el control de todo y no permitía que el conocimiento pues logre desarrollarse, ¿no? Muy bien. Ahora, si pasamos directamente a conocer la Inquisición, algunas de las etapas importantes, destacamos la Inquisición en la Edad Media, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita Livia Morocho, por favor. Señorita Livia Morocho, ¿estamos ahí? Ya le ayudo. ¿Me puede decir un poquito? Sí, dígame. Un poquito más grande. Claro, por favor, ahí. Muy bien. Por favor. La Inquisición en la Edad Media. A lo largo de la Edad Media, la Inquisición tuvo varias fórmulas y apariciones. La primera fue la Inquisición episcopal, fundada en el siglo XII en el sur de Francia, mediante la bula Ad Aboledam del Papa Lucio III. En ella se les daba a los obispos el deber de extirpar la herejía, actuando como jueces y verdugos en sus diócesis, pero funcionó de manera irregular y esporádica. Por esta razón se crea en 1231 la Inquisición Pontificia o Inquisición Papal, mediante la bula Excommunicamus del Papa Gregorio IX. En esta nueva aparición, la organización dependería directamente del sumo pontífice y no de los obispos locales, y recaería en las órdenes mendicantes, especialmente en los dominicos. Posteriormente, en 1252, el Papa Inocencio IV autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos de la Inquisición. Mediante su bula ad extirpanda, esto dio origen a toda una variedad de penas aplicables, entre las que estaba la pena de muerte para los herejes que no apuraran de sus falsos credos. Excelente, señorita. 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si hablamos directamente de la Inquisición en la Edad Media, ¿no? Hablamos también de la creación de las bulas. ¿Qué son las bulas? Básicamente las bulas eran normativas o decretos que básicamente permitían, en el caso de la bula abdominal, que directamente los arzobispos, los sacerdotes actúen como jueces y verdugos dentro de los juzgados, ¿no? Es decir, cuando juzgaban a una persona, ellos directamente se encargaban, en el caso de juzgarlo, de verificar si eran culpables, si no eran culpables, y obviamente establecer las penas de castigo, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar que el Papa Gregorio IX coloca lo que es otra bula que es conocida como la excommunicabios, ¿no? Que generalmente manifiesta que básicamente las formas de tortura estaban directamente dirigidas por los dominicos, ¿no? Que básicamente era una congregación en donde básicamente ayudaba al Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Sí? Si bien es cierto, con el pasar de los años, ¿no? Se siguen creando más bulas y esto directamente aparece en el papado de Inocencio IV, la bula de extirpanda. ¿Qué quiere decir con esto? Que básicamente establece la normativa de la tortura para sacar directamente las confesiones supuestamente de brujerías, de hechicerías, ¿no? Y eventualmente empiezan a darse un proceso de sometimiento, un proceso de purificación, según la tradición católica, para limpiar los pecados a las personas que básicamente no estaban
con la religión, ¿no? Aquí también podemos mencionar, ¿no? Que está lo que es un pequeño oficina o un departamento, básicamente, en donde generalmente aquí estaba la persona que juzgaba a la persona que generalmente era atribuido como un hereje o que en este caso iba a ser juzgado por algún delito por el Tribunal de la Santa Inquisición. Aquí directamente se encontraba el Papa o el arzobispo en donde se sentaba, ¿no? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Entonces, básicamente acá el sacerdote, el obispo, los frailes, estaban encargados directamente de ser jueces totalmente para los castigos de aquellas personas, ¿no? Si nosotros recordamos un poquito, en la mayoría de los casos, las personas que eran juzgadas básicamente no tenían pues la culpa, o sea, no tenían lo que son evidencias y obviamente eran juzgados por cualquier situación, ¿no? Cabe mencionar que el Tribunal de la Santa Inquisición asesinó a varias personas, por no decir millones, en donde la mayoría de ellos básicamente estaban en contra del sometimiento, en contra de la explotación y sobre todo directamente que buscaban establecer lo que son los principios de la Biblia. Si recordamos un poquito, ¿qué nos dice la Biblia? Sin ser religiosos, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dirá? Muy bien, acá. La Biblia básicamente nos establece lo que son normativas de conducta, de cómo las personas tienen que ser, de cómo nosotros los seres humanos debemos tener los que son los valores, de cómo directamente debemos actuar en cualquier situación y sin embargo acá logran establecer lo que es una serie de sometimiento a aquellas personas que no estaban con la religión, aquellas personas que pensaban diferente y sobre todo aquellas personas que opinaban o daban lo que son la creación de normativas, leyes y eventualmente eran juzgadas, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de la Inquisición española que llegó directamente al continente americano, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura la señorita Blanca Márquez. ¿Estamos ahí? 12, correcto. Tenemos 12 carbones. Blanca Márquez, por favor. 2, 3, 4. No, parece. Sí. 6, 7. Sí, por favor, estamos ahí. 10. 11. Parece que tenemos problemas en la conexión, ¿no? Me ayuda, por favor, la señorita Maura Bravo, por favor. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. La adquisición española, aunque ya había aparecido en el reino de Aragón, la adquisición fue instaurada formalmente en el reino de Castilla en 1478 por la bula exigir sincera devociones del Papa Sixto IV para combatir las influencias de los judíos conversos en la Sevilla de la época. A diferencia de otros capítulos de la Santa Inquisición, esta fue promovida por la monarquía, es decir, por sus majestades católicas, y pronto extendió su dominio a otros territorios e incluso a las colonias americanas. Así terminó convirtiéndose en una herramienta del poder real, como una suerte de organismo policial interestatal común a todos los territorios españoles. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien acá. Si bien es cierto cuando hablamos de la Inquisición española, ¿no? A pesar de que en el Reino de Aragón, que generalmente es en España, ya existía el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Pero se fortaleció con el Papa Sixto IV cuando creó lo que es la bula
ya, de exig sinceridad devoción, que básicamente era una normativa empleada en contra de la influencia de los judíos que básicamente se encontraban en Sevilla para aquella época, ¿no? Es decir, en tratar de eliminar directamente a la posición religiosa de los judíos dentro de estos territorios, ¿no? Si bien es cierto el punto clave de la Inquisición española, destacamos directamente, perdón, su creación por la monarquía, es decir, por los reyes católicos de España. Si bien es cierto acá, podemos mencionar que los españoles, por decirlo así, que aplicaron lo que es el Tribunal de la Santa Inquisición, aplicaron directamente los instrumentos cuando llegaron acá al continente americano, ¿no? Si recordamos un poquito, Francisco Pizarro, cuando llegó acá al continente americano y estableció un contacto con Atahualpa, ¿ya? Y como ustedes saben, básicamente Pizarro lo capturó, lo tuvo prisionero algunos días, pero antes de asesinarlo, Atahualpa fue juzgado por el Tribunal de la Santa Inquisición, impuesta directamente por Francisco Pizarro, ¿no? Ahora, ¿con qué nombre, en este caso, bautizaron a Atahualpa y después obviamente lo asesinaron, ¿no? ¿Con qué nombre bautizaron a Atahualpa los españoles? 10 en este momento, a ver, vamos a ver si recordamos un poquito. ¿Con qué nombre bautizaron los españoles a Atahualpa? 10 en este momento. Muy bien. ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita Beatriz Pilataxic, por favor. ¿Con qué nombre lo bautizaron? Muy bien. Vamos acá. Una vez que Francisco Pizarro capturó directamente a Atahualpa, obviamente lo juzgó en base a los principios del Tribunal de la Santa Inquisición, generalmente lo bautizaron con el nombre de Francisco. Sí, lo bautizaron con ese nombre y obviamente después lo asesinaron, ¿no? Ahora, el punto clave acá. Recuerden que los españoles eran sumamente religiosos, ¿no? Y en el primer contacto que lograron tener con, en este caso, con los incas, especialmente con Atahualpa, Pizarro le indicó lo que era la Biblia a Atahualpa. Ya, entonces Atahualpa cogió el libro, lo revisó, lo olfateó, ese tipo de cosas, y lo lanzó al piso. Y eso básicamente fue el motivo para juzgarlo. Ahora, si recordamos un poquito, ¿la Biblia nos dice algo acerca de los indígenas, acerca de los afrodescendientes? Sí, ¿no? ¿Me confirman, por favor? No. Excelente, muy bien. No dice. No nos habla de, en este caso, de estas nacionalidades, ¿no? Si bien es cierto, cuando leemos la Biblia, no destacan a estos personajes. Por ende, cuando los españoles llegaron acá, consideraron pues que directamente los incas, los indígenas, eran animales, ¿sí? Por ende, obviamente, ellos no pensaban en tener respeto alguno en base a ellos, y obviamente, pues, cuando en este caso se establecieron dentro de nuestros territorios, básicamente explotaron a la población indígena, ¿no? Pero lo que sí hay que resaltar es que la Inquisición española justamente llegó en la etapa de las conquistas, ¿no? Cuando llegó Francisco Pizarro a conquistar el Imperio Inca y justamente cuando Hernán Cortés obviamente conquistó pues México. De igual manera impusieron las normativas de la Inquisición española, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar directamente de cómo se fueron colocando la Inquisición directamente en América y en los sitios en donde básicamente establecieron esta serie de torturas o estos instrumentos que en la mayoría de las veces fueron aplicados a la población indígena, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita Melba Mera, por favor, ¿estamos ahí? Hay una injerencia por ahí, licenciado. No se escucha tan bien. Sí, estamos ahí, por favor, ¿me confirma? Listo, muy bien, por favor. La Inquisición en América. Se sabe de tribunales de inquisición en las capitales virreinales o ciudades importantes de la América hispana en la época colonial, como en México, Lima y Cartagena de Indias. En el caso mexicano, la Inquisición llegó junto con los conquistadores españoles, por lo que sus primeras ordenanzas fueron en
contra de pobladores nativos como los habitantes de Tenochtitlán o el Calzontín del pueblo de los tarascos. Luego de la instauración del orden colonial, se creó un tribunal del Santo Oficio directamente dependiente del Consejo de la Suprema Inquisición. Autoridad estaba en manos de unos varios inquisidores españoles, quienes contaban con un cuerpo de consultores del Santo Oficio, una suerte de consejo de personas dotadas para debatir las decisiones difíciles. Además, existía otro grupo denominado calificadores del Santo Oficio, quienes ayudaban a la toma de decisiones en casos debatibles. Debatibles. Muy bien, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. La Inquisición en América. Si bien es cierto que podemos establecer que en las capitanías, en los virreinatos, ya en las ciudades más importantes de América, llegaron pues directamente a establecer las normativas del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos destacar que el Tribunal de Santo Oficio, obviamente conocido también en esos territorios, establecieron pues como una orden suprema religiosa dentro de estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que las personas, ya que contaban con otras religiones, obviamente eran juzgadas. En el caso de América, como ustedes saben, la población indígena era politeísta, es decir, adoraba a diferentes dioses, ¿no? Por ejemplo, acá en el tema de los incas, ¿cómo se llamaba el dios principal de ellos? Ya, ¿cómo se llamaba? Y obviamente nosotros lo conocemos como Sol. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo lo conocían ellos? Dios del sol, ¿no era? Inti. Dicen. El Inti, muy bien. La Madre Tierra, ¿con qué nombre lo conocen? Pachamama. La Pachamama, excelente. Ahora, la Luna, ¿con qué nombre conocen los indígenas? A ver. La Luna, 10 en este momento. A ver, la Luna. ¿Con qué nombre conocen los indígenas a la Luna? ¿Ya? Con el nombre de Mamaquilla. ¿Sí? Entonces, miren, básicamente esta forma religiosa que los pueblos nativos de América mantenían directamente no era aceptado por los españoles, ¿no? Y obviamente crearon las instituciones dentro del territorio americano, inculcaron lo que es en base a la fuerza a la población indígena para que obviamente pertenezca a la religión católica, ¿no? Algo que mencionar, nosotros hemos visitado tal vez las iglesias del centro histórico, y aquí en Quito especialmente, las hemos visitado tal vez. Sí, listo. Listo, muy bien. Si no lo hemos hecho, por favor, el tiempito que tengamos, visitemos, ¿no? En el centro histórico, obviamente, abundan las iglesias en donde básicamente establecen las obras de arte impuestas por los españoles en la época colonial, ¿no? Pero lo que más resalta es que justamente en la entrada, justamente en la puerta de entrada, ustedes si miran en la atención al techo, generalmente va a encontrar la imagen de un sol. Sí, van a encontrar la imagen de un sol. ¿Por qué? Porque básicamente los españoles utilizaban los sitios en donde básicamente se hacían los rituales, especialmente a sus dioses, colocaron directamente las iglesias, ¿no? Y eventualmente en el techo de las iglesias colocaban lo que era un pequeño, una imagen que era de un sol. Entonces el sacerdote, el fraile o el monje les decía, que ingresen, su Dios ya no está directamente en la naturaleza, su Dios ya vive aquí, y obviamente pues el sol que representa acá ayudó directamente a que la población pueda directamente pertenecer a la religión católica, ¿no? Y eso fue uno de los métodos que básicamente implementaron los españoles para que los indígenas rápidamente se adapten a su religión, ¿no? Aquí también podemos verificar que existía lo que es un control directo de todos los territorios, pero básicamente por un grupo en especial, denominados pues los calificadores del Santo Oficio. Es decir, ellos directamente estaban presentes en los juicios,
Ellos directamente daban su opinión, daban su punto de vista y sobre todo ayudaban directamente a los jueces puedan tomar las mejores decisiones y aplicar las penas apropiadas, en este caso, para las personas que cometían pues la herejía, ¿no? Ahora, vamos a conocer de las 200 herramientas que básicamente ha aplicado el Tribunal de la Santa Inquisición a la población en general, vamos a destacar algunas, ¿no? Torturas de la Santa Inquisición. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? El señor Silvio, sí, dígame, por favor. Dicen, buenos días. De pronto me dijo que lea y no sé, el internet está mal. ¿A qué hora le puedo ayudar? Por favor, sí, se nos fue la señal hace un momento. Por favor, señorita Blanca. Torturas de la Santa Inquisición. Los métodos de la Inquisición eran particularmente violentos. La tortura, la humillación pública y la muerte eran prácticas comunes en la lucha por interponer la dogma cristiana. Eran practicadas bajo el precepto de que la monartificación del cuerpo salvado o purificado en el alma, el modo que era normal ejercer violencia sobre un acusado hasta arrancarle la confesión deseada. Una vez obtenida, se procedía al castigo ejemplarizante como la quema de la hoguera o en el ahogamiento, y a menudo los bienes y propiedades del sentenciado eran confiscados por la iglesia. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Torturas de la Santa Inquisición. Si bien es cierto, aquí destacamos algunas, ¿no? La quema, la hoguera, el ahogamiento, pero sobre todo aplicaban lo que era la tortura. Es decir, bajo su posición religiosa, ellos mencionaban que la tortura era básicamente la purificación del alma, obviamente para que pueda llegar al cielo, ¿no? Entonces, básicamente, cuando una persona era juzgada por el Tribunal de la Santa Inquisición, generalmente ya era sometida por una serie de instrumentos que el tribunal directamente aplicaba, ¿no? No sé si tal vez hemos conocido a la doncella del hierro, tal vez. Ya, muy bien. La doncella de hierro básicamente era un pequeño sarcófago en donde estaban puntas filosas, ya, tanto dentro como por fuera de un sarcófago. Y obviamente al cerrarlo, ya, pues asesinaba a la persona, ¿no? Si bien es cierto que podemos determinar algunos de los instrumentos o herramientas que básicamente el tribunal de la Santa Inquisición aplicó a los herejes, ¿no? Según la tradición católica, las herramientas o los instrumentos fueron más de 200. Hablamos también de la cuna de Judas, hablamos directamente del desmembramiento por parte de los animales, en el cual consiste en amarrar cada extremidad de una persona ya, a un animal y después tirarlo, ¿no? Ahora, otra herramienta de tortura que básicamente aplicaron, pues, era el ahogamiento. Y la básica que generalmente establecían para quemar a las brujas, lo hacían en base a la hoguera, ¿no? Si bien es cierto acá, también se considera que el instrumento más terrible que aplicó el Tribunal de la Santa Inquisición fue el instrumento conocido como el toro de Falaris. Ya, básicamente era un horno gigantesco, ya, en donde obviamente metían a la persona que estaba juzgada, cerraban la puerta y pues calentaban el horno a mayor capacidad. Sí, y obviamente la persona empezaba a gritar, empezaba a sufrir, y esos sufrimientos los salía directamente por un agujero pequeñito que contaba ese horno, y obviamente al morir directamente la persona gritaba y con ello directamente lo hacía similarmente a un toro, ¿no? Entonces, por ende, viene el nombre del toro de Falaris, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, los métodos de tortura eran los más atroces, los más terribles que lograron implementar a la población en general y que sobre todo pues fueron aplicados a los indígenas en el continente americano, ¿no? Si bien es cierto, aquella persona que obviamente era juzgada sin ser culpable,
Ellos buscaban la viabilidad, es decir, la manera de que confiesen. O sea, a pesar de que la mayoría de las personas no habían hecho ningún delito, ellos tenían que confesar, es decir, tenían que decir que sí lo habían hecho, obviamente para no torturarlos más y obviamente pues asesinarlos de otra manera, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que son instrumentos, aquí tenemos una silla en donde básicamente sentaban a la persona y en la partecita de atrás lo atravesaban con un clavo directamente desde su boca hasta la nuca, ¿no? Entonces, miren, aquí podemos ver lo que son las herramientas, aquí podemos ver lo que son los instrumentos y el lugar en donde básicamente asesinaban a las personas que no estaban con la religión católica, ¿no? Ahora, si bien es cierto, también vamos a establecer algunos de los célebres personajes que fueron acusados directamente por el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Ahora, vamos a hablar del caso de Galileo Galilei. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Ya? ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Lehmann, por favor? María Lehmann, ¿está? Muy bien. Señor Clever Guamán, por favor. Listo, buenos días. Buenos días, por favor. Galilei fue acusado por defender el modelo heliocéntrico. El científico Galileo Galilei, defensor del modelo copernicano del sistema solar, y hasta el día de hoy una de las grandes mentes de la humanidad, tuvo que vérselas en el siglo ¿qué siglo es? En el siglo XVII. En el siglo XVII con los tribunales de la Inquisición. Se le acusaba de atentar contra las consideraciones eclesiásticas. Al defender el modelo heliocéntrico, la Tierra gira en torno al Sol, que el geocéntrico, el Sol gira en torno a la Tierra. Propuesto por Aristóteles y defendido por el canon eclesiástico. En 2 oportunidades se juzgó a Galileo en 1616 y en 1633. En primero su obra fue condenada y en el segundo se lo obligó a renegar públicamente de sus teorías y admitir que se había equivocado, que la Tierra no se movía aunque bajo la presión de la Inquisición. Negó su propia teoría, lo hizo una regañadientes, agregando, según la leyenda, un comentario desafiante. Epub si mueve, y su embargo se mueve. Excelente, 10, señor. Muchísimas gracias. Entonces, miren, básicamente Galileo Galilei, al establecer lo que es el modelo heliocéntrico, ¿no? Que dice que básicamente la Tierra gira en torno al Sol y no el geocéntrico, que el Sol gira en torno a la Tierra, ¿no? Y que básicamente esa teoría fue apoyada por la religión y tuvo que directamente acercarse a Galileo, decirle que si no cambiaba ese punto de vista, que si no se retractaba de lo que decía, iba a ser juzgado por el Tribunal de la Santa Inquisición, cosa que obviamente Galileo Galilei lo hizo para precautelar su vida, pero sin embargo dejó una frase, ¿no? Y sin embargo se muere, que básicamente es un acto desafiante en contra de la Inquisición. Ahora, el caso de Juana de Arco. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura, señorita María Lema? ¿Estamos ahí? Para que tenga la participación, por favor. María Lema. No, muy bien. Se queda sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gabriela Andrango? Juana de Arco fue enjuiciada por herejía y fue quemada en público en Rouen. Otro caso célebre de los inquisidores fue el de Juana de Arco, una joven guerrera del siglo Una joven guerrera en el siglo XV.
que encabezó el ejército contra los ingleses, gracias a lo cual pudo coronarse en la monarca del siglo XVII. Carlos VII. Juana fue luego capturada por los borgoñeses y entregada a Inglaterra, cuyos clérigos la enjuiciaron por herejía y fue quemada en público en Rouen. Este juicio inquisitorial estuvo bajo el mandato del obispo Pierre Cauchon y fue claramente una represalia de tipo político disfrazada de juicio eclesiástico. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, son algunos casos más representativos de esos personajes, ¿no? Que fueron perseguidos por el Tribunal de la Santa Inquisición y en algunos casos también fueron asesinados, ¿no? Muy bien, pasamos directamente, en este caso, a nuestro libro, por favor. Ya nos pasamos directamente a nuestro libro para directamente trabajar lo que es ya lo que es directamente en nuestro portafolio, ¿no? Si bien es cierto, ya, y esto directamente va a quedar como tarea, por favor. Bien, mientras se nos abre nuestro libro, esta actividad va a quedar como tarea, por favor, y lo deben enviar hasta el día de mañana, ¿no? ¿Sí? ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? No se ve, Lice. No. Ahorita. Ahí se ve. Excelente, muy bien. En este momento, chicos, yo les voy a compartir lo que es un pequeño enlace. Sí, como ustedes saben, van a trabajar en esta pequeña actividad. Una vez que por favor la terminen, como ustedes saben, la partecita de abajo nos da la opción de enviar. ¿Sí? Una vez que la terminen, por favor, me envían y listo, ¿sí? En este momento les voy a compartir, por favor, a su chat directamente lo que es este enlace, ¿sí? A este enlace, por favor, para que ustedes directamente lo abran, ¿no? Y una vez que lo abran, por favor, va a salir lo que son preguntas en donde vamos a ir respondiendo, ¿no? Una vez que la respondamos, la partecita de acá nos va a salir la opción de enviar y listo. Esta actividad, por favor, la van a presentar hasta el día de mañana, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? Hasta ahí directamente vamos a pasar lo que es a nuestro portafolio, ¿sí? Vamos a pasar directamente a nuestro portafolio y obviamente la actividad que tenemos ahí también lo debemos realizar, ¿no? Como ustedes saben, el portafolio tiene que ser trabajado, tiene que ser terminado. No se olviden, por favor, si tenemos un tiempito necesario, podemos seguir adelantando, ¿no? Que es lo más importante. Ahora, vamos directamente a la página número 29, ¿sí? Vamos directamente a la página 29, ¿sí? ¿Cuántos encontraron todos? Excelente, muy bien. ¿Cuántos encontraron? 5 nomás. Ya, excelente, estamos acá. Muy bien, la Inquisición. Entonces, miren chicos, yo la Inquisición, yo tengo en la página, ya, tengo en la página la actividad. Sí, bajamos un poquito, por favor. Ya, bajamos y la actividad del Tribunal de la Santa Inquisición, ya, parece que se nos terminó acá, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer lo que es una actividad importante del Tribunal de la Santa Inquisición. Ya, regálenme un segundito, parece que ya nos pasamos, ¿no? Acá, si bien es cierto el documento que yo les acabo de enviar, por favor, no se olviden, ya, no deben olvidarse que por favor deben directamente tener listo, ¿sí? Hasta el día de mañana, ¿sí? Aquí directamente contamos con la Inquisición, ya, la Inquisición episcopal, la pontífica, y que generalmente también está lo que es el desarrollo de la Inquisición en algunos territorios más, ¿no? También nos habla del origen de las universidades. Sin embargo, vamos a desarrollar solamente la actividad que yo les acabo de enviar hasta el día de mañana, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? Sí, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Listo, muy bien, chicos. Entonces, por favor, no se olviden seguir trabajando el portafolio, la plataforma. Lice, Sí, buenos días, Lice. Buenos Estoy días. hablando Beatriz Pilataxi. Sí me podría ayudar con, o sea, yo todavía no he comprado el portafolio. ¿Será que puedo enviar hasta el miércoles o jueves, por favor? Listo, muy bien. Entonces, vamos para todos. Dejemos que sea hasta el día viernes.
¿sí? De la próxima por semana. favor, muchas Y gracias. tratemos de todos tener el portafolio, porque el portafolio siempre lo estamos trabajando. ¿Sí? Bien, Sí, chicos, gracias, pasen un licenciado. bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Ya, muchas gracias, licenciado. Bueno, Alicia.